La isla de los 5 faros, un libro que nos contara los puntos claves para mejorar nuestra comunicación y hacerla más memorable. Después de ofrecer una conferencia que le había costado semanas de preparación, el autor sintió la decepción del fracaso. Su mensaje no había llegado al auditorio, y no podía entender por qué. Su amigo le recomendó viajar a una isla donde encontraría 5 faros. Esos faros le darían la fórmula para mejorar su comunicación. El autor, dudoso ante la propuesta, decide emprender el viaje. Al asentarse en su casa provisional, decide emprender la búsqueda del primer faro. Faro número 1. Al llegar a la ubicación, el faro que se encontraba en una explanada. Lo primero que ves y caracteriza a un faro es la altura y la iluminación para indicar a los barcos ubicación de tierra. El mensaje del faro es claro, importante y todos lo entienden. Así debe ser a la hora de transmitir un mensaje. Faro número 2. La ubicación de este faro no era aislada, sino que está cerca de viviendas. Por la noche el faro se enciende para que los barcos vean tierra cercana y los ciudadanos la encienden para ver su casa por dentro. La luz del faro tiene más peso ante las demás luces, debe brillar por encima de las demás luces. Creo que has entendido el mensaje, pero te lo dejaré más claro. Tu mensaje debe brillar o ser más memorable por encima de los otros. Faro número 3. Para salirse de la rutina y salir un poco de los viajes terrestres, el autor decidió hacer un viaje marítimo en canoa, esta vez por mar. Esta perspectiva era totalmente diferente y aunque no creía encontrar una referencia, lo vi: cada faro se movía a una diferente frecuencia que otra. El lenguaje era claro, comparte un mensaje con todos sus interlocutores y conecta fácilmente con ellos. El lenguaje que utilizamos dice mucho de nosotros. Podremos sonar soberbios si empleamos un lenguaje sofisticado, inalcanzable para los demás, pero también podemos escoger ser cercanos y cálidos si utilizamos un lenguaje que se pueda compartir con todos. Este consejo va de la mano con la reflexión del primer faro. Faro número 4. Cuando llegamos a la ubicación, tuve la oportunidad de entrar al faro y poder ver cómo se encendía desde adentro. Ahí capté que las cosas son muy diferentes fuera y dentro del faro. En el interior hay una luz estática y un juego de lentes que gira y no se puede ver realmente el mensaje que emite. Quien sí puede verlo es el navegante, el que lo recibe. El mensaje que vale es el que se recibe, no el que se emite. Quien emite el mensaje lo hace con intención, pero lo que es más importa es cómo llega el mensaje a los demás y qué pueden extraer de él. Los faros emiten un mensaje determinado a través de secuencias de destellos, nosotros con palabras. Si el faro cambia su frecuencia, el mensaje que da es diferente. Si nosotros cambiamos el tono de nuestra voz, nuestras palabras adquieren significado distinto. Para reconocer la forma en que llega nuestro mensaje, debemos captar la reacción de las personas a las que les transmitimos el mensaje, gestos, reacciones faciales, ojos, etc. Al analizar al público podremos analizar qué cambiar a la hora de expresarnos. Faro número 5. Decidido a encontrar la última enseñanza que me dejó el faro, tomé un crucero para verlo desde la distancia. Cuando íbamos de regreso a la isla por el crucero tuve una revelación. Siempre era yo quien iba al faro, no hacía nada más que indicarme el camino. Ellos dicen, el faro, soy yo, y estoy aquí estoy. Si te identificas conmigo, sigue mi luz. Traducido: acércate sin ningún tipo de coacción. Porque comunicar no es arrastrar ni empujar, es invitar. En resumen, 1. Mantén un mensaje claro y que todos lo entiendan. 2. Tu mensaje debe brillar o ser más memorable por encima de los otros. 3. No uses un lenguaje difícil de entender, usa uno que todos entiendan. Recuerda mantener un mensaje claro. 4. El mensaje que vale es el que se recibe, no el que se emite. El tono de nuestra voz adquiere significado distinto si lo decimos con una u otra entonación. Analiza la reacción de las personas para ver si necesitas cambiar tu tono de voz. 5. No fuerces a la gente a escucharte si no quieren. Céntrate en los que sí quieren. Espero que les haya gustado el resumen de la isla de los 5 faros.